Patricio Molina, a quien le saludamos en este momento. Patricio, le habla Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Rubén, un gusto saludarte, un saludo cordial a toda tu audiencia en todo el territorio nacional y fuera de Bolivia. ¿Qué evaluación tiene del paro de 48 horas? El gobierno dice que no todos han cumplido esta medida y a quienes hayan cumplido les advirtió con sancionarlos. No, bueno, empezaré que ese discurso no es distinto de ningún gobierno, ¿no? Todos los ministros, cuando se han visto acorralados en una medida de protesta, lo primero que han hecho es amenazar y deslegitimizar cualquier tipo de movilización, pero para nosotros es contundente. Hay carreteras que han amanecido bloqueadas, fronteras también que están cerradas. El paro el de ayer ha sido contundente a nivel nacional, si no ha sido al 100, pero por lo menos estamos por encima del 90% de acatamiento de las unidades fiscales del país, unidades educativas urbanas. Por lo tanto, creemos que el magisterio está firme, está fortalecido en esta cruzada que ha emprendido en defensa de la educación, puesto que los temas más latentes aún no han sido resueltos por el Ministerio de Educación. Profesor, para no hablar de memoria, ¿nos puede describir qué puntos fronterizos fueron cerrados, qué carreteras fueron cerradas y qué ciudades cumplieron al 100% el paro de 48 horas? Nosotros tenemos 31 federaciones. Las fronteras que han aparecido, que siguen bloqueadas, son la frontera de San Matías con Brasil, Puerto Suárez, Brasil, Yacuiba, Argentina, Bermejo, Argentina, Villazón, Argentina. Y luego tenemos la carretera, la carretera internacional que conecta a Paraguay, Argentina, en puntos con bloqueos en Cordillera, en Villamontes, las salidas de Tarija, todo el norte integrado también está todavía bloqueado. Esos son los puntos más contundentes de bloqueo que tenemos. La conexión que hay entre Chuquisaca, Potosí, en los Sintis también ha amanecido un bloqueo. Y bueno, creemos que felicitamos la firmeza de todos los maestros. La contundencia del tema del paro en las 31 federaciones, en 28 ha sido contundente. El eje troncal ha habido un poco de desfase, entendemos por la presión de algunos colegios de convenio, pero en su mayoría han acatado. Ahora, ¿en qué queda el conflicto? Hoy continúan con el paro, como es de 48 horas, este viernes más. Si habrá movilizaciones, hay diálogo a la vista. ¿Qué información nos puede ofrecer, profesor? Sí, acabamos de recibir nosotros una información para las 10 de la mañana. Estamos reuniéndonos con los ejecutivos para poder organizarnos y bajar a aquello. Esperemos que haya una propuesta distinta de parte del Ministerio de Educación, ya que la nota escrita que nos llegó el día de ayer es prácticamente un copy y pegue de lo que nos había enviado en primera instancia. Por lo tanto, pedir al ministro que agote, ¿no?, sus instancias de gestión, que el gobierno como tal demuestre voluntad política para resolver estos temas tan centrales que hemos planteado como magisterio urbano respecto a la educación. A ver, pidieron Congreso Educativo, la Central Obrera Boliviana ha asegurado de que el Congreso se va a llevar a cabo en 2024, esto en las discusiones de las mesas técnicas. Han pedido mayor presupuesto, esto ha pasado a una mesa técnica también de la Central Obrera Boliviana. En ítems es donde hay estancamiento, también en la deuda histórica de ítems. Y lo último, creo que en los temas administrativos, ¿qué puntos son cruciales, profesor, difíciles de resolver? ¿Por qué no se ponen de acuerdo entre ambos sectores? Porque creemos que pasa por el tema de voluntad política para destinar un poco más de presupuesto para ítems, para una cantidad suficiente para cubrir la deuda histórica. El problema es ¿qué es lo que más nos preocupa en estos dos aspectos? Hay una deuda grande de ítems, hay una deuda grande de horas que están siendo trabajadas gratis o pagadas por padres de familia, que año a año crece con mayor fuerza con relación al año anterior. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de 764,000 horas de déficit histórico, que es alarmante para nosotros. Y si no se pone en seco con un buen stock de horas que por lo menos palee el 30% o el 25% de esta deuda histórica, para el año
va a ser mucho más grande, y el dolor de cabeza para el ministerio va a ser mucho más fuerte, porque deduzco que vamos a pasar del 1.000.000 de horas para el año si no se frena con un buen stock de horas este año. Por eso es de crucial importancia evitar que esto se siga agravando cada año con mayor fuerza, con mayor intensidad. El otro tema que nos preocupa es el tema de la implementación de la malla curricular. Tú lo dijiste claramente, el tema del Congreso Educativo ha pasado a una organización, en una mesa técnica de la Subcomisión de Educación, en la que participa también la CTV, Magisterio Rural, Padres de Familia. Y el ministro en su propia voz ha dicho de que la malla curricular se va a discutir en el Congreso Educativo como tal, que ya está previsto que se pueda desarrollar en el primer trimestre de la gestión 2024. En ese marco, no entiendo cuál es el afán de implementar algo que ha sido improvisado y que vuelta va a ser discutido. Prácticamente esta implementación no va a tener vigencia prácticamente solamente de un año. Y no puedes evaluar una malla por un año de implementación. Entonces eso me parece irresponsable de parte del Ministerio de Educación, y nosotros le pedimos con toda la franqueza que ponga actitudes, acepte que se han equivocado, y bueno, nos dedicaremos este año a evaluar la calidad educativa, que nos arroje datos fidedignos, reales, para que en base a esos datos técnicos que arroje de nivel inicial, primario, sobre aprendizajes de los estudiantes, podamos discutir en un congreso con una base académica, y no solamente con conjeturas a priori que no tienen sustento muchas veces. Eso es el pedido, ese es el punto de inflexión para nosotros. Ahora, lo que mencionas, el tema de los temas administrativos, pasa que están reordenando colegios, están cerrando cursos y están, bueno, en algunos casos intentando cerrar unidades educativas. Y ese es otro tema que el ministerio ha generado en este conflicto, al margen de la confederación, bueno, para, no sé si desviar la atención, pero es un tema que nos preocupa. Hay cursos que tienen 18, 19 estudiantes en el paralelo A y el paralelo B, y los están uniendo, aglomerando estudiantes con 38 y haciéndolo hasta 40 estudiantes por aula, y creo que pedagógicamente eso no es correcto. Entendemos que debe ser por la presión de ítems o algo, pero no es correcto lo que está haciendo. Es por eso que habíamos incrementado ese punto que tiene que ver con el reordenamiento de unidades educativas. Profesor, si nos puede explicar así con chuis, como en una clase, ¿cómo sacan ese parámetro de 7.700 horas de deuda histórica? Si nos puede explicar, por favor. No, ese lo tenemos, nosotros habíamos solicitado información al Ministerio de Educación, y ellos, a través de una nota formal, en el mes de febrero nos dieron a conocer aquello. Son 764.000 horas de déficit, que equivalen a algo de 7.100 ítems. 7.100 ítems. ¿Por qué se considera este déficit en función de horas y no de ítems, por ejemplo? A ver, pasa lo siguiente. Un curso para funcionar en primaria necesita un ítem de 120 horas mes en primaria. En nivel secundario, los 2 primeros grados necesitan 136 horas. Los 2 siguientes grados 164, si no me equivoco, y los 2 últimos grados de secundaria 192 horas para funcionar completamente un curso, con todas las especialidades hasta bachillerato técnico en secundaria. Los ítems que entrega el Ministerio de Educación, por ejemplo, este año 2.500, cada ítem es de 96. O sea, de entrada entran con déficit, en primaria con un déficit de 24 y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde se genera el déficit. Por ejemplo, en sexto de secundaria entramos con un déficit del 50%. Ya. Porque el ítem que te entregan es de 96 horas y hay un déficit de 96 horas que sobrecargan la unidad educativa y sopesa sobre maestros muchas veces que tienen que trabajar gratis, y en otros casos pagados por padres de familia. Y da la casualidad que las unidades educativas donde hay crecimiento en estos últimos años son en los barrios periféricos, en los nuevos barrios que se están creando en las ciudades, y generalmente las condiciones socioeconómicas de esas familias son de ingresos bajos. Ahora, cierto, eso complica mucho año a año. El gobierno ha dicho que
para abril se va a hacer un estudio, incluso coordinado con las confederaciones de maestros urbanos y rurales. ¿No se puede esperar ese tiempito, profesor? No, para nosotros es vital importancia, como te digo. El tema, ellos ya tienen todos los datos, ellos tienen todo. Creo que ese es simplemente un discurso que trata de dilatar el conflicto y no resolver después nada. Nosotros ya hemos sido testigos de muchos acuerdos sin nada concreto que se han firmado y al final han quedado en nada. Esa es la preocupación que nosotros tenemos, y la presión es para que el ministerio agote todos sus esfuerzos y pueda incrementar todo más allá de lo que nos ofreció, porque prácticamente no nos ofreció nada. En ítem nos dice que no hay nada más, en horas nos dice 5.000 horas, pero 5.000 horas sobre el 764.000 creo que no llegan ni al 1%. En ese marco, a través de este medio y todos los medios, nosotros estamos hablando de manera franca, pedirle al ministro que agote sus instancias de gestión y bueno, para poder encontrar un camino de solución a esto. Profesor, usted dice que la última respuesta que les hizo llegar el Ministerio de Educación es una copia de la anterior respuesta. Presumiendo de que es una copia, ¿qué criterio previo tiene la Confederación de Maestros Urbanos en relación a la reunión convocada para las 10 de la mañana? No, voy a ser sincero, nosotros vamos con la esperanza de que la posición del Ministerio haya cambiado, de que se aperture de verdad a resolver esto y hay muestra de voluntad de solución a través de ofrecimiento de cierta cantidad de ítems, de más cantidad de horas y de encontrarle una salida al tema de la malla, porque como se la está pretendiendo implementar, va a ser un tema caótico en las unidades educativas. Nos vamos a dedicar a evaluar la malla ya implementada, o vamos a implementar esta. El Congreso es un escenario muy importante que debe preparárselo, no solamente los que administran la educación, sino los que son parte de ellos, tanto maestros, también estudiantes, tenemos que evaluar todo aquello. Entonces, es un tema de muchas cosas que preocupan al magisterio y que tienen que ver inherentemente solamente con el tema educativo, porque nosotros no estamos en estos momentos por temas salariales o algo por el estilo. Eso es lo que nos preocupa y estamos yendo con la esperanza de que, bueno, la actitud del ministerio cambie y haya una nueva propuesta. ¿Cómo se proyecta el conflicto? ¿Qué previsiones tiene la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia? Nosotros, si no resolvemos esto hasta el día de hoy, mañana nos reuniríamos en un ampliado para determinar qué medidas vamos a asumir de ahora en adelante. También teniendo en cuenta que tenemos maestros en piquete de huelga y en su cuarto día, a nivel Bolivia son algo de 130 en varias de las distintas federaciones del país y aquí en La Paz. Muy bien, profesor, vamos a augurar de que el conflicto se resuelva. Ojalá que el gobierno entienda la preocupación de los maestros y los maestros también entiendan las limitaciones que tiene el gobierno por la misma situación económica de atender algunas de sus demandas. Mientras tanto, los estudiantes estarán felices con que el lunes puedan volver a clases en absoluta normalidad. Buen día, profesor. Muy buenos días, hasta luego.